Hola, mi nombre es Jacob Casper. Les voy a hablar sobre los inmigrantes de Cuba y sobre una entrevista que hice con mi colega que se llama Eloína LeBlanc. Bueno, les voy a dar una historia pequeña de la inmigración de Cuba. Cuba fue hecha desde la antigüedad. Habían personas indígenas que vivían ahí, pero llegaron colonizadores en el año 1492. Después de que tomó el control del gobierno Fidel Castro, lo tomó en el año 1959. Muchas personas de Cuba empezaron a salir para escapar los tumultos políticos que surgieron en el país. Um, Cuando llegaron a los Estados Unidos, bueno, básicamente los Estados Unidos casi los invitaron a llegar, los recibieron con brazos abiertos, um, como uh, para escapar um, las condiciones que existían en Cuba. Um, Fueron las personas que salieron de Cuba fueron refugiados en los Estados Unidos. Las primeras personas que salieron de Cuba salieron en el año 1960. um, y las personas primeras que salieron más que todos fueron personas de la clase social más alta, pues tenían más dinero o educación de otras personas de Cuba. En los años 80 llegaron más cubanos de Cuba. Um, Fidel Castro abrió un puerto y dijeron que personas que querían salir de Cuba podrían hacerlo. Y el puerto estuvo abierto por 6 meses y en esos 6 meses salieron 125 miles de personas. Um, Después de que cerró este puerto, también intentaron hacer más personas de Cuba, pero arriesgaron sus vidas. Salieron de Cuba en barcos pequeños, a veces que lo hicieron a sí mismos en su casa, en su propia casa. Um, fue una, Fue muy peligroso salir de Cuba en ese tiempo. Aquí tenemos una foto de Castro y está fumando un cigarro de Cuba. Yo creo que es una foto que muestra su personalidad y cómo era. Ahora le quiero hablar sobre mi colega. Ella se llama Eloína. Ella es una inmigrante de Cuba desde los 4 años. Salió con su familia de Cuba cuando solo tenía los 4 años. Ella aprendió a hablar inglés a los 6 años. Solamente le tardó 2 años para aprender en inglés. Y su desafío más grande al salir de Cuba y estar aquí en los Estados Unidos, me dijo, era aprender el inglés, le que le era muy difícil poder aprenderlo, pero solamente tardó 2 años para aprenderlo. Y ahora ha vivido aquí en los Estados Unidos por 55 años y me dice ahora habla inglés mejor que el español. Y eso me da risa porque habla español muy bien todavía y bueno, yo no puedo escuchar los acentos, pero me imagino que lo tiene, como lo tengo yo. Um, pero cuando habla inglés, ella es de Boston. Y cuando habla inglés, uno se da cuenta que es de Boston. Um, Otra cosa importante que me dijo es que ella se siente la mitad cubana y la mitad americana, aunque ha estado aquí por la mayoría de su vida, los 55 años, y todavía se siente cubana. Y
Para mí eso es interesante y importante porque yo no creo que una persona debería olvidar de dónde es, de dónde vino su familia. Y aunque ella vive aquí y se crió aquí, todavía es cubana. Pero también americana, no puedo olvidar eso tampoco. Um, yo quiero hablar sobre el futuro y presente de los inmigrantes de Cuba socialmente y lingüísticamente. Um, la inmigración de Cuba no es lo que era. Eso significa que antes era mucho más fácil para personas de Cuba salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos. Digo, en los años 60 fue muy fácil. Ahora es más difícil salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos. Es como cualquier otro país. Um, Se puede llegar. um, si un cubano puede salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos, pueden solicitar para una tarjeta de residencia permanente legal solamente después de un año. Otros grupos étnicos latinos no pueden hacer esto. Igual como otros grupos latinos, el español se va perdiendo con cada generación. Eloína y su familia no es una excepción, tiene una hija que no habla español. Um, Eloína no tiene familia cercana que vive en Cuba, pero si lo tuviera, sería mucho más difícil hoy en día traerlos a los Estados Unidos que antes. Y digo exactamente en los años 60 y también por esos 6 meses en los años 80. Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado y espero que tenga un buen día.